Buenas noches, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde Villa Bermejito, Chaco, Argentina, Gabriel, con palabra de Dios. Que tengan una bendecida noche y quiero dejar esta reflexión en esta noche para todos ustedes en el nombre de Jesús. Uno de los problemas más tristes dentro de muchas iglesias es encontrar creyentes que llevan años profesando a Cristo, asistiendo a reuniones, escuchando la palabra y leyendo ocasionalmente la Biblia, pero que siguen siendo espiritualmente inmaduros. Han pasado 5, 10 o 20 años y continúan luchando con los mismos pecados y las mismas actitudes carnales y la misma falta de discernimiento espiritual. La pregunta incómoda es, ¿por qué algunos cristianos nunca crecen espiritualmente? Y hoy Dios te pregunta, ¿por qué no creces aún espiritualmente? La respuesta bíblica no tiene que ver con falta de inteligencia, educación o recursos. Tampoco se debe que Dios les haya negado los medios para crecer. La Escritura enseña que la razón principal es que muchos oyen la palabra pero no se someten a ella. Alabado sea Dios. El autor del libro de Hebreos respondió severamente a creyentes que debían ser maduros, pero seguían comportándose como niños espirituales. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Observe que el problema no era la falta de tiempo, habían tenido suficiente tiempo para crecer, el problema era su negligencia espiritual, habían escuchado mucha verdad, pero habían respondido poco a ella. Alabado sea Dios. Observe que el problema no era la falta de tiempo, habían tenido suficiente tiempo para crecer, el problema era su negligencia espiritual, habían escuchado mucha la verdad, pero habían respondido poco a ella. Muchos creyentes confunden conocimiento con madurez. Escuchan predicaciones, leen libros, siguen páginas cristianas y consumen contenidos teológicos y acumulan información bíblica. Sin embargo, el crecimiento espiritual no ocurre simplemente por adquirir conocimiento, sino por obedecer la verdadera, la verdad revelada por Dios. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude en esta noche a entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Santiago escribió, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22. La expresión engañados a vosotros mismos es particularmente alarmante. Significa que una persona puede convencerse de que está creciendo espiritualmente simplemente porque escucha la verdad, cuando en realidad permanece estancada porque no la practica. Por eso encontramos creyentes que no conocen versículos sobre el perdón, pero siguen guardando amargura. Conocen textos sobre la santidad, pero alimenta pecados en secreto. Conocen doctrinas sobre la soberanía de Dios, pero viven consumidos por la ansiedad. Saben muchos acerca de Cristo, pero se parecen poco a Cristo. El crecimiento espiritual tampoco ocurre sin disciplina. Pablo escribió, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El verbo crecer está en forma imperativa, no es una sugerencia, es un mandato. Dios produce el crecimiento, pero el creyente es responsable de utilizar los medios de gracia que Él ha provisto. La oración, la palabra, la comunión de la iglesia, la adoración y la obediencia diaria. Alabado sea nuestro Dios. Otro obstáculo frecuente es el amor persistente por el pecado. Muchas personas quieren crecer espiritualmente sin modificar la carne, desean más gozo sin arrepentimiento, más santidad sin renuncia, más comunión con Dios sin abandonar aquello que entristece al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender. La Escritura declara, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, versículo 13. No existe crecimiento espiritual donde existe una tolerancia deliberada al pecado. La santificación siempre implica una guerra contra la carne. Alabado sea Dios. Pero sobre todo el verdadero crecimiento ocurre cuando nuestros ojos están puestos en Cristo. Alabado sea Dios. La meta de la madurez cristiana no es simplemente saber más, sino parecernos más al Salvador. Pablo escribió, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Alabado sea Dios. Efesios 4, capítulo 4, versículo 13. La meta final de Dios para sus hijos no es que sean admiradores por su conocimiento bíblico, sino que reflejen el carácter de Jesucristo. Por eso la razón por la que algunos cristianos nunca crecen espiritualmente no es porque les falte información, sino porque les falta rendición. No necesitan escuchar una nueva verdad, necesitan obedecer la verdad que ya conocen. Hoy es un buen momento para examinar tu corazón. Después de años de caminar con Cristo, ¿eres más humilde, más santo, más obediente, más amoroso y más parecido a Jesús? ¿O simplemente has acumulado conocimiento mientras tu corazón permanece sin transformación? Arrepiéntete de una fe